ahora a quien fue primera ministra, ministra de la Mujer y de Trabajo, y ahora es congresista desde el Llano. Nos referimos a Ana Jara. ¿Cómo está usted, congresista? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, Enrique. Encantada de estar aquí en Agenda Política. Le agradezco muchísimo que este domingo se haya dado el trabajo de venir hasta acá. Y quiero preguntarle ya sin el apasionamiento que implica o que genera en las partes, si usted está de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de que las comisiones investigadoras hacen juicios populares como Sendero Luminoso. Debe ser una apreciación personal de parte del jefe del Estado. ¿Pero que se justifica? Habida cuenta que es su esposa, Nadine Heredia, la primera dama y a la sazón presidenta de nuestro partido, que es el objeto de una investigación, no debiendo serlo, porque la comisión se ha creado expresamente para ver contratos irregulares con el Estado. Pero se justifica del señor viniendo de Martín un jefe de Estado que debería respetar primero la separación de poderes, en segundo lugar la majestad del Congreso. Usted como congresista, ¿no se siente afectada por unas palabras que prácticamente le dicen delincuente? Porque los peores asesinos y los peores delincuentes de la historia del Perú fueron los senderistas. Sí. ¿No se siente usted afectada? Enrique, ¿No cometió un desliz el presidente? Habría que ver expresamente las imágenes, esas declaraciones, entiendo, las formuló desde Paracas. Si él hizo la comparación expresa con los juicios populares de Sendero Luminoso respecto a la comisión investigadora Martín Belaúnde. Expresamente. Expresamente. Porque puede haber hecho un preámbulo para luego formular un comentario. Fue expreso. Por eso le pregunto, ¿no es un desliz? ¿No se le pasó la mano al presidente? Las consideraciones que se puedan tener respecto a las expresiones del mandatario son humanamente entendibles, Enrique, habida cuenta, repito, que se trata de su esposa, la que está siendo objeto de una persecución política. ¿No está usted pensando más como nacionalista que como congresista? No, si yo hubiese visto las declaraciones del jefe del Estado que fueran lesivas a la majestad del Congreso, créeme que más allá del partidarismo, yo pondría las cosas en su sitio, es decir, tendría que salir en defensa del fuero legislativo, pero entiendo que no han sido así, expresamente las declaraciones tendría que verlas, ¿no? El gobierno que hablaba de la honestidad para marcar la diferencia tiene a su presidente dedicado a defender a su esposa y a la presidenta del partido, su esposa, con una percepción mayoritaria en la población, sea 58, 59, 70, 80, pero marcadamente mayoritaria de que es corrupta o totalmente corrupta. ¿Qué se siente para una persona como usted que ha tenido cargos en el gobierno mirar hacia atrás, haberse mostrado como los que iban a marcar la diferencia y ahora estar envueltos en todas estas cosas que hemos visto desde el comienzo del programa? Bueno, hay que señalar lo que en horas de la mañana el primer ministro Pedro Cateriano ha dicho, que nos parece, digamos, fuera de lugar que una encuestadora formule una consulta de este tipo respecto, ya sea Nadine Heredia, Enrique Castillo o Ana Jara, sobre la percepción de corrupción contra alguien que todavía no tiene la calidad de sentenciado por procesos de estas características o que el Ministerio Público haya aperturado una investigación por corrupción. Es básicamente direccionar la pregunta. Pero de hecho, a cualquier ciudadano le afecta que se levante un halo de corrupción porque va contra tu propia imagen, tu buen nombre, tu reputación. Y eso es como el cristal. La confianza que te puede dar la población, una vez que se rompe, es muy difícil de reconstruir. ¿Eso es lo que les está pasando a ustedes? En general, al gobierno nacionalista, al gobierno de Ollanta que yo he integrado y cuya bancada de gobierno sigo integrando, pero yo espero que con el transcurrir de los meses y de los años, cuando se empiecen a ver las obras que estamos dejando de cara al Bicentenario, cuando se vea que realmente no nos involucramos en actos de corrupción, porque estimo que no lo hemos hecho, se nos juzgará sin apasionamientos y reconociendo lo que avanzamos en un quinquenio. Esto es particularmente complicado porque obviamente todos recordamos todas las acusaciones que Ollanta, su esposa, todos ustedes hacían de Alberto Fujimori, de los fujimoristas, de los apristas de Alan García, de todos ellos, y hablaban de corruptos, y hablaban... El presidente hasta hace muy poco ha hablado de los gobiernos corruptos y todos ellos. Y hoy se le podría aplicar la frase de no escupas al cielo, no tires piedras al cielo porque tienes techo de vidrio. Justamente Alan García ha dicho que acá se aplica la ley del embudo humanista. Para los adversarios la megacomisión, para en cambio las investigaciones contra los Humala, pues calumnia y mala intención. ¿Qué le diría usted a Alan García? Bueno, el presidente García evidentemente hace meses está en una campaña electoral
para el sillón presidencial. Él siempre va a encontrar toda coyuntura política idónea para poder atacar al gobierno de turno. Él, me parece, con todo respeto, es el menos indicado para señalar las competencias de una comisión investigadora, porque él apeló también a los recursos judiciales a los mismos que para apelan eludir la acción de la justicia. A los mismos que apelan a Nadine Heredia. Sí, pero Mire, tan es así que Alan García ha dicho que no le parece mal lo que está haciendo Nadine Heredia. ¿Esto es para Nadine Heredia una estrellita en la frente o es un demérito? Pero Enrique, hay que ubicarnos. ¿Quién está siendo objeto de la investigación? ¿A quienes le hemos dado mandato en el Congreso de la República para que se investigue? Al señor Martín Belaúnde Locio. La comisión no es Nadine Heredia. En cambio, la mega comisión, que antes eran los famosos juicios de residencia de acuerdo a las constituciones pasadas, era contra el presidente saliente, Alan García, y él quería eludir la acción de la justicia en el fuero parlamentario. Muy bien, pero si bien es cierto, y esto es político, lo voy a decir siempre, los fiscales, los procuradores hacen su trabajo, también le voy a preguntar por los procuradores, pero justamente una presidenta de un partido que quiso marcar la diferencia con la honestidad, no debería, en lugar de esperar a que le requieran información, decir, levántenme todos los secretos, no tengo nada que ocultar, tengan todo, es más, yo mismo lo voy a pedir. ¿Por qué no hace eso y al contrario, hace uso de recursos legales para no explicarnos por qué una amiga le daba tarjeta de crédito, por qué tiene cuentas por acá, por allá, de dónde sacan el dinero? Todos dicen, no, las cuentas, el sueldo del presidente. ¿Es una familia que no tiene gastos? ¿Con qué pagan los colegios, los arbitrios? ¿Con qué? Porque siempre es, no, son los ahorros del presidente, los ahorros del presidente. ¿Tantos ahorros tienen y no tienen gastos? Enrique, cuando las papas quemaban, cuando nosotros no éramos gobierno, cuando prácticamente se dio una diáspora en el Partido Nacionalista porque se dio la ruptura con Unión por el Perú y solo nos quedamos los que realmente abrazábamos esta organización política, nos sometimos, me refiero como partido, porque no solamente fue la señora Heredia, entiendo que también ha sido su hermano y otras personas, se sometieron a los procesos de investigación, tanto de los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, la del Ministerio Público, cuando no éramos gobierno. ¿Pero qué cuesta volver al contrario, usted lo está diciendo, con mayor razón ahora. Y creo ¿Qué cuesta volver a hacerlo? Y creo que el gesto, porque tú me estás hablando desde el ámbito político claro. Habida cuenta que ella es presidenta de nuestro partido político. Ella ha cumplido con acudir al Congreso de la República cuando fue notificada en calidad de invitada a contestar las preguntas que eran objeto de la investigación. No las contestó, según Mauricio Mulder. Desde esa época, Enrique, si hubiese habido una voluntad de querer evadir la acción de control político del Congreso de la República, se hubiesen accionado los mecanismos judiciales. Acudió, yo estuve en esa sesión. La vimos entrar al Congreso al costado de él. Sí, bueno, ella estuvo acompañada de los principales cuadros del Partido Nacionalista. Ella respondió a varias preguntas. Obviamente que habían consultas, y te lo digo en lo personal, que eran absolutamente impertinentes. A ver, Enrique, yo me siento en calidad, ponte tú, que eres el invitado a una comisión investigadora por otra persona, y te dicen, dígame usted, ¿a quién pertenece el teléfono 014 no sé cuánto? Por favor. O sea, tú estás yendo con un objetivo cierto de encontrar una vinculación con contratos irregulares del Estado, delitos contra la administración pública. Y acá tengo que rebatir un poco el argumento de Mauricio, que ha señalado que se quiere establecer una conexión de la señora Nadine Heredia con Martín Belaúnde por el tema de lavado de activos. No, el objeto de la investigación, hasta donde sabemos, de esta comisión investigadora que preside Marisol Pérez Tello, es delitos contra la administración pública porque son contratos irregulares con dinero del Estado. Ana Jara, no es nuestra intención repetir ninguna de las preguntas anteriores porque ya la gente escuchó las partes. Tú has tenido al abogado ya de la señora Nadine Heredia y él ha un poco más allá del tema político. Consultas. ¿Le parece bien, por ejemplo, si dicen que no es funcionaria pública la señora Nadine Heredia, que en los mítines que son pagados por la administración pública, porque son sobre programas sociales, ella está usando la tribuna para atacar, despotricar contra sus enemigos, sus adversarios o quienes le investigan? Es decir, si dicen que no es funcionaria pública, ¿por qué hace uso de los recursos públicos y de los mítines y marchas o lo que sea
y hace uso de esos espacios para defender personalmente su situación. ¿Por qué? ¿Está bien? Entiendo. Si lo hiciera un adversario político, ¿a usted le parecería bien? Entiendo, Enrique, que las veces que la señora Nadine Heredia, por lo menos en los últimos tiempos, ha hecho uso de la palabra en estas actividades que son de carácter ministerial, porque ella acompaña a ministros de Estado en temas que son relativos a políticas sociales, ha defendido al gobierno que preside su esposo. Ha defendido al gobierno, no se ha defendido ella misma. Ha dicho, los nacionalistas seguimos trabajando. Sí, se ha defendido ella misma. Y en todo caso, corresponde... Es una opinión, en todo caso, corresponde, la de la señora Heredia, corresponde, ¿no?, que ella haga uso de eso, como usted dice, en un evento ministerial financiado por la plata que pagan todos los contribuyentes peruanos. En todo caso, Enrique, lo que ha señalado de haberlo hecho Nadine ha sido expresar una opinión. Y creo que en la libertad de expresión y de opinión no podemos nosotros poner cortázar. Julia Príncipe, la procuradora, ha salido hoy día en la mañana en un programa de América Televisión a decir que se le está coactando su libertad de hablar, que ella le permiten hablar sobre todo, menos sobre Nadine Heredia, y que el ministro de la República, el ministro de Justicia, perdóneme, le ha enviado un oficio prohibiéndole hablar y requiriéndola sobre por qué ha salido a hablar en el caso, y que jamás en toda su carrera ha tenido ese problema. ¿Por qué este gobierno está amordazando a los procuradores? Lo ha denunciado ella, ¿eh? Jamás el gobierno del presidente Humala ha pretendido inmiscuirse en las labores de los procuradores, que son los abogados del Estado, efectivamente los abogados del Estado. Tan es así que nosotros no hemos operado cambios mayúsculos en las procuradurías, al contrario, fortalecimos las procuradurías anticorrupción dotándoles de mayor presupuesto y mayores competencias. Pero sale Julia Príncipe, siempre, una de las emblemáticas procuradoras, sí, claro, a decir que denuncia que le están prohibiendo hablar sobre el caso Nadine Heredia. ¿Debo creerle o no? La procuradora Julia Príncipe es una de las procuradoras más combativas que tenemos en defensa de los derechos del Estado. ¿O no? Es que siempre ha sido esa la premisa, Enrique. Los procuradores, para dar declaraciones, tienen que solicitar permiso al Consejo Nacional que preside el Ministerio de Justicia. Nunca. Pero en todo caso, si ha habido un exceso, si ella juzga que es un exceso... ¿Que renuncie? No. Entendería que lo que corresponde acá es una mirada de parte del Consejo Nacional de Justicia para ver cuál es la situación que incomoda a los procuradores públicos. O de repente una renuncia del ministro de Justicia por querer coactar la libertad de expresión de los procuradores en beneficio de una sola persona, que no es ni siquiera miembro del gobierno. Y un detalle, ¿no? La doctora Príncipe ha señalado de que ella puede hablar de muchos temas que son materia de investigación. Sí. Inclusive el caso Martín Belaúnde Locio, el niño dorado, el niño dorado y protegido supuestamente de este gobierno. No existe tal protección, nunca la ha habido. Doctora Jara, vamos a una pequeñísima pausa, volvemos. Estamos aquí conversando con la ex primera ministra Ana Jara. La cruzada del ahorro de Scotiabank te trae nuevamente la tasa más power. Abre tu depósito a plazo y obtén hasta 5% de interés. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Amigos, volvemos para esta conversación con la ex primera ministra Ana Jara. Congresista, el actual gobierno no tiene posición en muchos temas. Y es lamentable porque se supone que debería ejercer un liderazgo. La unión civil, por ejemplo. ¿Cuál es su posición ahora que en Estados Unidos se ha aprobado el matrimonio entre los homosexuales? ¿Cuál es su posición sobre este tema en el Perú? En general, Enrique, yo siempre he tenido un solo discurso. Desde que en contra. Estuve bajo los reflectores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No. Yo estoy en contra de todo tipo de discriminación. Es más, fui una de las críticas al interior del gabinete ministerial cuando en un reglamento del sector interior se establecía como una falta grave que inclusive devenía en destitución a personas que eran homosexuales y que tuvieran una conducta al interior de la institución. Y hemos librado una batalla fuerte al interior, finalmente esto se corrigió con una fe de ratas. Yo nunca voy a establecer desigualdades, ya sea en leyes o en la práctica, frente a grupos humanos por cualquier condición. Entonces, ¿está a favor de la unión civil? Yo estoy a favor de todo aquello que sea igualdad ante la ley. Y tenemos que ir avanzando, pero esa es una lucha
que seguramente nos va a tomar buen tiempo. Ya hemos ganado bastante, Enrique, el hecho que esto se haya debatido sin tabúes en el Congreso y que genere corriente de opinión. ¿Votaría usted por el eso. proyecto Bruce o por el proyecto Marta Chávez? No he llegado a esa instancia todavía en el Congreso, porque cuando he retomado las funciones plenas de congresista de la República, entiendo ya se había inclusive archivado el primero de los proyectos y el segundo está por verse en el Pleno. En el caso del aborto por casos de violación. No, ahí sí, mi defensa pro vida es cerrada. Siempre le he dicho, Enrique, el concebido es una víctima y está en estado de indefensión. Matar a un concebido que ya es sujeto de derecho, de acuerdo a lo que dice la Constitución y el Código Civil, es para nosotros inaceptable. Tendría que modificarse la Constitución, pero en ese supuesto yo siempre estaré del lado tanto de la madre o de la mujer que es víctima de violencia sexual, y para eso, y por voluntad política del presidente Humala, se creó el programa Vidas en el Ministerio de la Mujer para darle todo tipo de protección, desde la atención de salud a las que son víctimas de violación, y procurar la adopción de los niños con un proceso mucho más diligente en caso que la madre decidiese dar el niño en adopción. Pero jamás habría un voto conmigo desde el Congreso de la República, ni sería activista alguno por el delito de aborto por violación. Muy bien. Se refiere a que no aprobaría usted el aborto por violación. Ningún tipo de ¿Está aborto. usted cercana al argumento Eguren? ¿De Juan No, Carlos no, Eguren? por favor, yo he sido crítica de Juan Carlos Eguren, y Muy bien. sumamente crítica. ¿Votaría usted por Luis Iberico, por Víctor Andrés García Belaúnde, o cree que debe haber otro candidato en Querido el Congreso? Enrique, como buena nacionalista yo soy disciplinada. Votaré por el candidato que elija la bancada para presidir esa plancha a la ¿Hay mesa opción directiva. todavía de lanzar un candidato Vamos en la a bancada? dar pelea, Enrique, vamos a dar pelea. El candidato o candidata que nos procure votación de las bancadas del Congreso, que no son ni Gana Perú ni Perú Posible, en caso que Perú Posible nos acompañe en esta elección, pero daremos batalla. Mal haría yo teniendo un mensaje derrotista. De hecho, es un ajuste electoral y en todo caso que gane la fuerza de los votos. ¿Trataría usted de ser objetiva si le pregunto por la gestión de Ana María Solórzano, que para muchos es desastrosa? Yo creo que tuvo aciertos Ana María Solórzano. ¿Y muchos desaciertos? Recuerda que muchos de los resultados de las comisiones investigadoras de Alejandro Toledo, no tenemos defensor del pueblo, el y lo hermano prometió, del señor presidente, lo prometió, y no tenemos defensor del pueblo. fueron aprobados por el Pleno. Se acabaron las reformas electorales, ya no hay más. Hay muchas normas y leyes que no se han dado. Pero se eligieron a magistrados también de organismos públicos autónomos. Pero es poquísimo. Ha habido una relación muy fluida que también debe existir con la clase trabajadora del Congreso, al margen de los regalos. Siempre ha habido un diálogo. Y al margen de que mucha gente ha entrado. Siempre ha habido un diálogo directo con la presidenta del Congreso, y eso está bien, porque un gerente no solamente debe manejar la parte política y la agenda parlamentaria, sino también tener un justo trato con sus trabajadores. ¿Por qué no fuimos a la Feria Gastronómica de Milán? Usted fue ministra y primera ministra también cuando Eda Rivas dijo que no. ¿Por qué dijo no? Ya, a ver. ¿Por qué Eda Rivas, una persona que para muchos nunca debió ser canciller, justamente porque no tenía las competencias ni la capacidad para eso, se permitió decir que no íbamos a la Feria de Milán? Y hoy Chile nos saca ventaja, Bolivia nos saca ventaja, cuando nuestro principal puente al mundo ha sido la gastronomía. Bueno, yo respaldo lo que ha señalado el primer ministro Pedro Cateriano sobre Un este error. tema. Es un error y Sí. es inaceptable. Pero que no lo diga, Enrique. pues. Pero escuchar a Pedro Cateriano decir que Es es un error cuando inaceptable. Pedro Cateriano era ministro sentado en ese gabinete. O sea, no es que Pero yo es que, después, a él ver, pudo haber dicho, yo- a oigan, ver, ¿qué le pasa? Yo Vamos. te lo digo por conocimiento de causa. Cada ministro se proyecta en su presupuesto anual. Estas actividades que debieron proyectarse de la mano con Mincetur y Relaciones Exteriores, debió haber estado contemplado en el presupuesto del 2015, de este año, que se debatió en noviembre del año pasado. Si la actividad no fue incluida, la responsabilidad es evidentemente de los sectores o de economía, que no quiso dar la autorización para un desembolso de $5 millones. Pero ahora a todas luces sabemos que ha sido un error no tener presencia. Pero hay una carta de la Cancillería donde dice, no vamos, y no vamos porque no tenemos recursos. ¿Por qué no los peleó? Por eso digo, que el primer ministro, ahora, cuando fue ministro en ese gabinete, nos diga que sí estuvo mal, y qué hizo él para que estuviera bien, para pelear el asunto. Es que
¿Qué la hizo usted pelea para pelear para ir a Escucha, Milán? Enrique, si a mí me hubiesen dicho que se necesitaban ¿Nunca se 5 comentó esto en el millones de gabinete? dólares, no. ¿Nunca se comentó? Es que Peor todavía. Es que los presupuestos son sectoriales. Bueno, a mí reclámame por un presupuesto de trabajo, la de última la PCM, pregunta, en la última pregunta le voy a preguntar por algo, valga la redundancia, por algo que usted prometió, la reorganización de la DINI. Y no solamente no hay reorganización, sino que ahora hay un plan Pisco. Es decir, Hildebrand en sus 13, en su última edición, ha señalado todo el plan Pisco y cómo esto era para el espionaje telefónico. Breve, por favor, que nos vamos. Estoy a la espera de los resultados de la comisión reorganizadora de la DINI y ¿No le indigna esto del plan Pisco? espero que hayan resultados concretos, que se nos diga de la separación de malos funcionarios que hayan integrado la DINI. Y entiendo que el plan Pisco, que como tal yo lo desconocía, sabía que se habían adquirido equipos en el 2013, no durante mi gestión como presidente del Consejo de Ministros, ya tenía conocimiento y lo estaba auditando la Contraloría General de la República y la Comisión de Inteligencia del Congreso, sobre un software, porque para que este software finalmente entre en funciones, Enrique, hace falta también una reforma legislativa. Es decir, que ahorita actualmente ningún peruano está siendo interceptado, ya sea por mandato judicial o intervención del Ministerio Público, porque no existe un marco legal. Muy bien, no lo sabemos, pero en fin. Pero esperemos, falta Ana Jara, poco. En agosto termina el plazo dado a esta comisión. Siempre un gusto tenerla por Gracias, aquí, Enrique. Solo que usted nos permite este gusto de cuando en cuando, nada más, ojalá sea más seguido. Siempre va a ser seguido. Muchísimas gracias. Amigos, Buenas noches. Les agradecemos muchísimo por esta atención. A las 11 de la noche podrán ustedes ver la repetición de este programa, ya no será a las 9.